Bueno, estamos de vuelta, seguimos avanzando en este radiotón y comenzamos la tarde cambiando totalmente de vibra. Ahora es el turno de Café con Diamantes, que nos trae un análisis sobre el final de uno de los fenómenos televisivos más comentados últimamente. Estoy hablando de Stranger Things. Hola, pues bienvenidos a este episodio un poquito especial, pues esta vez lo estamos haciendo en directo. Y hoy vamos a hablar un poco de Stranger Things, que bueno, si alguien no se ha enterado en los últimos 10 años de probablemente una de las series más importantes que han habido, pues vamos a hacer un poquito de resumen sobre qué ha sido Stranger Things, sobre todo como fenómeno, y la esperada conclusión que por fin ha llegado, pero no ha sido a gusto de todo el mundo. Y quiero hacer un pequeño disclaimer antes de empezar, que aunque hablemos bastante negativamente de esta serie ahora mismo, quiero recalcar que a las tres nos encanta esta serie, o por lo menos hablando personalmente, una de las series de mi vida. Sin embargo, todo esto va bien un poquito de la frustración de ese final que no ha sido lo que esperábamos y que después de 10 años, siendo probablemente la mejor serie o de las mejores series que estaban ahí fuera, nos ha dejado mal sabor de boca y queremos analizar el porqué. Y bueno, para quien no nos conozca, pues somos Café con Diamantes. Yo soy Miriam Lorenzo. Yo soy Marina García. Y yo Natalia. Y bueno, tenemos en Sonora un programa dedicado a esto, de cine y literatura, y pues obviamente queríamos hablar de este final y de en general la serie, que yo creo que a las tres nos ha marcado un poco. Y bueno, vamos a empezar un poco con una introducción, claro, para la gente que sí, más o menos esté perdida. Exacto, bueno, a ver, yo creo que más o menos todo el mundo conoce Stranger Things, pero para hacer un poco de por encima de lo que va y de qué ha sido el fenómeno Stranger Things en los últimos años, esta serie fue creada por los Duffer Brothers y estrenada en 2016 en Netflix y se ha convertido en los últimos 10 años en un absoluto fenómeno transmedia aclamado por todo el mundo. Aunque igual no hayas visto la serie, seguro que este año te fijaste en el reloj de la Puerta del Sol, que tenía su famosa tipografía, o que en el verano de 2022 escuchaste 1000 veces Running Up That Hill, y hasta ahora todavía, o incluso alguna vez a lo mejor viste algún disfraz de Eleven en alguna fiesta de Halloween. Uh-huh. Actualmente es una de las series más vistas de la historia de Netflix y su última temporada contó con un presupuesto de alrededor de los 480 millones de dólares, en torno a unos 50 o 60 millones de dólares por capítulo, que es una barbaridad. Así como una película entera de una superproducción. De hecho, solo Los Anillos de Poder, que es la serie del Señor de los Anillos que se ha hecho, está por encima, que es de Amazon. Y bueno, también la serie cuenta con 12 premios Emmy. Y para hacer un poco una breve sinopsis de qué va Stranger Things, pues todo comienza en el año 1983, cuando en un pueblo de Indiana llamado Hawkins, inventado, el niño Will Byers desaparece misteriosamente mientras volvía a su casa después de haber jugado con sus amigos al D&D, al famoso D&D. Dungeons and Dragons, un Claro. juego de mesa que es un poco de rol, como de magos, de monstruos. Yo nunca lo he jugado, pero vaya, en la serie más o menos como aprendes un poquito sobre él. Y es uno de los ejes de la serie al final. Sí, al final es como hacen mucho revival de todas esas cosas ochenteras y las han vuelto a poner de moda, ¿no? Eso forma parte del fenómeno. Y bueno, a partir de ahí, pues la serie ha evolucionado, se han ampliado las tramas y al final pues hay una mezcla como de esos poderes sobrenaturales, monstruos, experimentos científicos y de todo. Entonces llegamos a esta quinta temporada que se ha estrenado el año pasado, la primera entrega, el primer volumen en noviembre, si no me equivoco. Sí. Luego el segundo volumen en Navidades y luego el último capítulo en España se estrenó el 1 de enero. Una especie de nuevo formato, ¿no?, de estrenar series que está probando Netflix. Sí, para a mí me pone un poco de enganchada a la gente. A mí me pone de los nervios. A mí esto de, por ejemplo, con los Bridgerton también pasa que me saquen media temporada y me tenga que esperar un mes para saber qué pasa. A mí déjame hacerme una maratón y ya me la veré otra vez tranquilamente, si no te preocupes, pero tenerme ahí esperando por esperar, simplemente prefiero que me saque el 1 a la semana que sacarme 3, esperarme un mes y sacarme otros 3. No, es algo que me pone muy nerviosa. No, y es que Netflix últimamente con lo de cancelar series que se queden a la mitad les encanta, ¿eh? De hecho, una de las cosas que yo quería hablar de esta serie es que me extraña mucho que en 10 años no se haya cancelado, porque
cuántas series tenemos que son un bombazo, que mucha gente ha estado viendo, que además no es por falta de audiencia y simplemente se ha cancelado. Por ejemplo, la de Olimpo, que salió hace poco española, que yo creo que la ha visto un montón de gente, la han cancelado. La de Julian the Phantoms, que en su día fue un bombazo y todo el mundo se han hecho firmas y peticiones para que vuelva y nunca volvió. No sé, ahora mismo esas son las que se me vienen a la cabeza porque son las Yo que creo que veo. en ese sentido Stranger Things ha sido como la intocable. Total. Puede ser, porque al final ha sido, al menos yo creo que descubrí Netflix en parte por el éxito de Stranger Things en su momento. Fue como una de las primeras series, sobre todo al menos en España, que llamó la atención para igual comprarte Netflix, ¿no? Puede ser, sí. No sé, yo tengo ese recuerdo. Yo es verdad que la primera suscripción de Netflix, ahora que lo dices, creo que fue por Stranger Things. Claro, No. es que yo tengo ese recuerdo De también. hecho, nosotras nos cogimos el Netflix juntas hace poco solo para ver la nueva temporada. O sea, Pero sí. tiene un sentido que no le hayan cancelado, pero aún así podría haber pasado perfecto. Podría haber pasado, sí. No obstante, yo creo que parte de lo del el fenómeno Stranger Things en general en todas sus temporadas ha sido por como los iconos americanos que ha tenido y que ha tenido siempre, y que con el revival este que hubo de los 80 bastante heavy, es como que ha perdurado y ha envejecido bastante bien, excepto en este final, pero eso vamos a comentar ahora. Eso va. Pero yo creo que al final es una serie que se ha convertido en una máquina de hacer dinero. Porque, Total. por ejemplo, ¿cuánto dinero ha podido ganar Rani Abdul en los últimos años? Solo por haber salido en la serie. Y todo el tema merchandising, yo qué sé, publicidad, es que es una locura. En general, todas las canciones que más o menos han marcado en Stranger Things, como por ejemplo la de Upside Down también, que ahora es... Diana Ross, sí. Y yo creo que a eso ha facilitado un poco el fenómeno TikTok de ponerla y es como, la temporada de Stranger Things tal. Pero no sé, como que preserva todo este tipo de cosas y al final como que Running Up That Hill fue un bombazo cuando salió, me acuerdo. Tanto. Bueno, y ya en esta quinta temporada, básicamente parte desde que Vecna ocasiona pues ese como desastre en Hawkins y como que amenazando con acabar el mundo, vamos a decir. Eso. Pues básicamente en la quinta temporada se van a centrar pues en hacer todo lo posible por acabar con Vecna, con él, con Henry Krill, cueste lo que cueste. ¿Cómo se llamaba? Jamie... No, pero era Jamie Kemp Probable, es verdad. Que las reales le conocemos de Cazadores de Sombras original, que ahí muchas nos enamoramos de él y luego todo el mundo le conoce por Stranger Things, que me parece genial, pero los orígenes son importantes. Bueno, ¿qué opinamos de este último episodio? Porque yo creo que la última temporada en general se salva, pero yo creo que es el último episodio el que nos ha dejado a todos con un mal sabor de boca. Pero yo siento que la división esta, la primera parte, era bastante perfecta, por así decirlo, como que todos acabamos la primera mitad de la temporada diciendo increíble, se superan una vez más, y de repente salió ese segundo volumen y como que todos deseamos que no hubiese salido, en parte. Fíjate que yo en el primero me dio mucha nostalgia y yo creo que era porque tanta espera... Yo creo que esa era la intención. Exactamente, o sea, como para mí el primer capítulo, yo cuando lo vi dije, ¡buah! Llorando y todo, o sea, literal, porque eran en plan volver como a mi casita, como que Stranger Things, yo por lo menos, me ha acompañado desde que estaba en el instituto y tal, y era como volver a mi yo de 14, 15 años viendo esto, y no sé, volumen 2 luego ya, bueno, ya como que cae un poco en picado para Pues mí. sí. Yo creo que eso tiene que ver también con que recortaron mucho, ¿no? No salió como que habían en los últimos episodios, sobre todo, cortado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que aquí hay escenas. muchas cosas porque los propios Duffer Brothers van diciendo cosas bastante Sí, contradictorias, porque se sí, supone que sí cortaron, pero luego ellos mismos dicen que no habían cortado mucho y que a ellos les gustaba soltar todo lo que habían grabado. Ya depende de quién te quieras creer y cuándo te lo quieras creer. Claro, pero yo creo que sí, porque había muchas, por ejemplo, el reencuentro entre Max y Will, que apenas habían tenido antes mucha relación y de repente fue como, wow, como que se echaba Y mucho luego de menos. con Eleven es como, hola, venga, ya está, se acabó. Y era como mejores amigas del Como mundo. que había pasado algo ahí que no habíamos visto para que Max y Will de repente tengan como una super relación. No sé. Y yo creo que una cosa interesante que hace
bueno, esta última temporada en general es como la renovación de generación de los niños, porque si te das cuenta, en plan, desde la primera temporada siempre hemos seguido, en plan, pues eso, a Eleven, a Mike, tal, y es como que, obviamente, porque ha pasado muchísimo tiempo, ya los niños ya no son niños, y ahora tienes que coger, por ejemplo, la introducción de Holly o de Derek, me parece que es como que renueva, por así decirlo, el trauma que tuvimos en la primera temporada con Will y no sé, me parece que es como un recurso que utilizan los Duffer Brothers como para empezar de nuevo, otra vez. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí creo que ese es el de los primeros fallos que tuvieron. El querer volver a hacer una primera temporada de Stranger Things en la última. Y como yo creo que hicieron un poco la táctica de coger cosas que habían funcionado muy bien en las anteriores temporadas, intentar rehacerlas y como ir desde ese específico a lo general e intentar hilarlas. Y le ha quedado un poquito pues suelto todo. Y siento que no habían dado como una versión de la infancia como desde Will, Mike y Lucas y Dustin sobre como el ser más maduros para su edad, el enfrentarse a cosas que no entienden y ser súper valientes y todas esas cosas. Y luego llegan estos niños que les aparece un sueño imaginario y se van todos a su casa a comer chuches. O sea, yo entiendo que tal vez los 80, pues no sé si se daría tanto el discursito de nunca te vayas con extraños como se ha dado ahora, pero me extraña a mí que 12 niños prefieran estar en una casa de un extraño, por muy guapo que sea gente krill, a comer dulces y no estar con sus padres y les da igual todo. Es una cosa que a mí no me encaja. A mí es que en general la trama esa de cuando empiezan a conspirar y cuando entra como Max en acción me pareció un poco... Yo no sabía ni qué estaba viendo. Total. Estaba como totalmente enajenada completamente, en plan, ¿qué es esto? Yo creo que el fallo también está en introducir eso en la última temporada como tan tarde. Es lo que tú dices, que si hubiesen empezado, pues yo que sé, el personaje de Holly, si hubiesen empezado a desarrollarlo antes, tendría como más sentido y no se vería tan forzado como de repente una nueva generación de niños. No sé, yo creo que... Es un poquito caótico. Yo creo que han tenido muchas ideas y se le han quedado muchas sueltas y a una de las cosas que vamos a ir hoy es hablar de todos estos agujeros de guión que se han dejado sueltos en esta última temporada y que ni ellos mismos saben explicar porque en la entrevista ya lo han dejado muy claro. Entonces no sé si queréis que empecemos con algo, ¿no? Dale. Primero empezar pues un poquito por algo más general. Son personajes que desaparecen y que ya nunca vamos a saber nada más de ellos, por lo visto, que es, por ejemplo, Susie y Vicky, que son dos parejas de dos personajes principales que deciden simplemente que para qué se van a gastar el dinero, para qué van a darle minutos de pantalla si simplemente pueden que desaparezcan y no volver a salir de ellas y que nosotros, sus palabras, no lo dejamos a la audiencia, ¿vale? O sea, que nosotros nos lo imaginemos y que las cosas pasan fuera de cámara. Y es como, a ver, amores, si sois directores y estáis montando una historia, no es vuestro trabajo enseñarnos lo que pasa. Que hay cosas que sí lo podéis dejar un poco en el aire, pero simplemente que desaparezcan personajes es una cosa que yo de verdad no lo entiendo. O la madre de Max también. Damos ejemplo. También. Que a eso luego volvemos, porque cuando hablemos un poco más de Max, pero son eso, que coge y dice... ¿Por qué no vamos a gastar el dinero en este actor si simplemente podemos quitar el personaje y a volar? Es una cosa un poco estúpida, pero bueno. Con un súper presupuesto, sí, la verdad. Ya. Total. Bueno, ¿qué más? Vale. Una de las partes centrales, yo creo, de esta temporada es que Will, o sea, como que se descubre que Will está conectado a la Hive Mind, Sí. ¿vale? Que es como que pues él siente el dolor que siente en este caso Vecna, tal, no sé qué, bueno, whatever. Pero, o sea, eso como que se queda súper incompleto. O sea, como que no nos cuentan absolutamente nada, no nos desarrollan luego al final, como que en la mitad de la temporada como que se sabe, pero es como, ya está. Muere Becky y todo más fuera. Exacto. Hay como hacen incluso cierto paralelismo con Harry Potter, como que es el elegido por Vecna, como que venden eso, pero luego no explican muy bien el por qué, porque parece como que se remonta también al principio, a la primera temporada, pero luego realmente no lo explican. Y me da rabia porque al final yo creo que la serie va de Will. O sea, por mucho que nos gusten todos los personajes, el protagonista de la serie es Will, desde una primera temporada que desaparece, a luego cómo sigue conectado con el Upside Down y cómo luchar contra ello para un poco salvar a Will, ¿no? Y en esta temporada a mí lo que sí me empezó a gustar es que era más el salvar a Will a el Will que es capaz de salvarse un poco a sí mismo, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho.
pero de repente pues muere Vecna y no sabemos nada de qué pasa con Will con ese hive mind, si sufre, si no sufre. Ahí es como que, bueno, ya está, todos felices y comieron perdices. Y yo creo que ese es el mayor problema de esta temporada, el querer hacer una americanada de todos felices y fin de la historia, a Todos pesar de que felices, menos- ha estado muriendo todo el mundo Eso te iba a a lo decir. largo de temporada, han estado peleando niños contra monstruos, ¿qué dices tú? Pero estos niños van a estar traumatizados para toda su vida. Y ya está, y todos felices y seguimos para adelante. Es que haces como suavizarlo todo mucho y así cortamos Y y hasta no luego. tenemos que hacer nada más. Hasta luego. Y luego relacionado con lo que tú decías del por qué Will, siento que como que nos dejan pistas, como lo de que Henry y Will tenían el mismo cumpleaños, como que siempre hablan de que Will como era un niño muy traumatizado por, sobre todo también parte el tema de su sexualidad y que era un niño distinto y Madre eso, mía. como que era lo utilizó. Claro, pero siento que o sea, Vecna con todo lo que es, no daría un poquito más y buscarle una razón, buscar a alguien súper parecido a él, no sé, darle un significado un poquito más específico, Mm. no sé. A mí eso me parece algo que han dejado ahí y que yo creo que eso no lo vamos a recuperar nunca. No, para nada. Fíjate que la explicación que hacen con Eleven y con Henry, con el paralelismo de que al final ella es el experimento del gobierno, cuando sacan a toda la trama de las mujeres embarazadas, por cierto, cuando vuelven a retornar a Kai, que ese personaje, y yo, o sea, llevo pidiendo ese retorno, yo cuando lo vi dije, joder, menos mal. Pero en plan, no, pues no sé, es que se quedó ahí, en plan, se quedó en el tintero, en mi Tenía opinión. como que redimirse un poco. Claro, Ya, pero tampoco lo hizo. No. Han no hay hecho para la nada. misma cagada que hicieron cuando salió la primera vez. Es un personaje súper mal utilizado. Yo tengo que decir que el episodio dice que todo el mundo dice que es el peor, el de la segunda temporada, cuando cuando Eleven se vuelve como sí. Monkey. Pues yo tengo que decir que a mí ese episodio no me disgusta tampoco, ¿eh? No me parece tampoco. malo. Pero me parece muy como, bueno, vale, tiene una hermana, ok, y no volvamos a saber Pero nada por de eso, ella. porque no lo supieron utilizar, pero el episodio como tal está bien. Pues sí. A mí, o sea, a mí me parece genial ese episodio, a mí me parece bastante divertido, pero es como que lo deja ahí un poco en el aire. En fin, luego yo quería hablar un poco sobre el time jump que hace de 2 años, porque yo creo que ahí hay como los mayores problemas se desarrollan ahí, que es el cómo deja la cuarta temporada, que para mí si hubiesen seguido desde ahí hubiese sido bastante mejor que haber hecho un salto de 2 años donde de repente al pueblo le da igual que se haya destrozado medio Hawkins, nadie se acuerda de nada, todo el mundo felices, pero se ha desintegrado gente delante de la mitad del pueblo y nadie se da cuenta que hay algo raro debajo de Hawkins. Y como que todo se tapa y todo genial y siguen siendo como los niños, los adolescentes y los padres los que saben realmente lo que está pasando. Los demás, el resto del pueblo, súper que les da igual todo. Total. Así que no sé. Total, yo quería subrayar como polémicas y ya, bueno, en plan, las meto todas ahí. Primero, la escena de Will cuando se sienta a dar la charla, que yo creo que es la peor escena, yo creo, de la temporada. Es No que, sé. lo siento, a mí, esta inclusión forzada, no sé, a mí no me... forzada, llevamos Pero sabiendo ¿por que qué lo eran- dices? Por que el eran per- homosexuales del capítulo 1, temporada 1. Ya, pero... Pero por el personaje yo no lo veo forzado, igual Yo veo forzada la situación. Sí, Efectivamente. sí. Exacto. Pero Lo que por el siente a personaje todos. no, eso se sabía. Es que es muy rara. La escena a mí me da, no sé, Yo creo que es una vez más intentar hacer esto de todos felices comieron perdices de venga, en los 80 en un pueblo súper conservador donde probablemente nadie hubiese aceptado que él hubiese sido homosexual, vamos a sacar a este chiquillo del armario porque hay una fuerza maligna que le está obligando y todos van a estar súper contentos y no volvemos a hablar de este tema, aunque ha sido probablemente uno de los ejes más importantes de toda el arco de Will, De ¿sabes? personaje. Y que al final se quedó como en una escena muy de meme, ¿no? Sí. De repente salieron un montón Total. de Will saliendo del armario delante de no sé cuántas personas que ni ha hablado con ella. Total. Y como que tendría que haber sido, no sé, de otra forma, se podría haber hecho de otra forma. Pues sí. Y ya, antes de hablar del Conformity Gate y terminar este episodio, fallos que han llevado a esto, sobre todo son fallos como una familia de Derek que la atan y no vuelven a hablar de ella, el tema de que Max de repente se gradúe después de estar 2 años en coma, yo qué sé, que hayan estado matando militares y nadie
haga nada. Entonces yo creo que... Y luego temas de fallos de raccord de que cambian colores cosas del escenario. Entonces eso todo lleva al Conformity Gate, que si alguien lo quiere explicar rápido. Vale. Bueno, pues básicamente el Conformity Gate es una teoría que surgió en redes sociales después del final de la serie, que básicamente defendía que el final que habíamos visto el 1 de enero no era el verdadero final, sino que había otro final secreto, un episodio 9, en el que realmente se explicaría cuál había sido el final, y que el episodio 8 habría sido como una especie de ilusión, ¿no?, creada por Vecna, como habíamos visto en la serie, de que metía a los personajes en su cabeza y les hacía creer cosas que no eran. Pues que el episodio 8 sería algo así. El The Right Side Up sería como la visión de Vecna de hacer creer pues a todo el mundo, entre otras cosas, que Eleven había muerto. Sí. Pues sí, en fin. Es un poco complicado. Y nada, y yo solo quiero decir que al final, y creo que esto no lo hemos dicho, bueno, si lo hemos dicho da igual, me repito, el tema de que un personaje femenino se tenga que sacrificar por todos, como siempre, como heroína, tal, no sé, me parece un poco que es siempre lo mismo. Y el uso de... A mí es que me gusta mucho el soundtrack, y Stranger Things a mí me ha introducido a canciones muy buenas y vamos, o sea, uno de los mejores soundtracks de una serie ever. Pero la inclusión forzada de Heroes de David Bowie en todos los soundtracks épicos, en los finales, no sé, a mí me pareció un poco cliché. Me gustó, ¿eh? Este tiene historia graciosa porque realmente no lo pensaron los Duffer Brothers. Fue petición de Joe Kerry, y es una de las cosas que lleva a que hablemos de qué hicieron realmente los Duffer Brothers, porque en el documental de One Last Adventure, que es un poco el cómo se grabó ese último episodio, vemos que son de todo el rato los actores los que le están dando como un poco de pistas de, oye, esto no lo estáis haciendo bien. Por ejemplo, como que quieren que Vicky y Robin se den la mano cuando estaban Lucas al lado. Y era como, oye, tú sabes que nadie sabe que somos pareja. O cuando está Jimmy Camperbaum dándole humanidad y dándole un background a su propio personaje, porque a los propios Duffer Brothers no le había dado por pensar en ello. Y luego el tema de la canción también es como un poco, vale, ¿y qué habéis hecho vosotros? Que yo entiendo un poco el momento mente colectiva de todos trabajar con todos, pero no sé, siento que en parte es un poco la vagueza que han tenido de no querer como pulir bien este final, y simplemente de, oye, mira, llevamos 10, 11 años haciendo esto, quiero terminarlo ya y pasar de página, ¿no? Yo sigo sin saber si la foto esa de que tenía en ChatGPT abierto era verdad o era... O sea, yo la verdad que no me he fijado. Yo lo vi y luego me fijé en la foto y yo no sentí que era ChatGPT, pero bueno, si lo era, es una buena explicación de por qué está tan mal, pero yo creo que no. En fin, y ya como última noticia, ya para terminar, han dicho que van a grabar el musical de Broadway, no sé si es musical o simplemente teatro de Broadway. Creo que musical no. Sobre realmente la historia de Vecna, de Henry Creel, porque en el episodio, creo que en uno de los últimos, vemos como así un poco de soslayo que de repente pues Henry Creel iba a clase con los padres de los niños, pero luego como que eso, vale, te lo sueltan y nadie vuelve a sacar eso, nadie te comenta qué. Y ellos dicen como, no, es que tenéis que veros este show de Broadway para entenderlo. Y digo, a ver, cariños míos, soy de Churriana, Málaga, estudio Getafe, yo no me voy a ir a Nueva York, a Broadway, a donde sea, a verme... A Londres. Creo que era Londres. En caso de que lo pongan. A donde sea, sí. A verme un teatro porque a ti te ha dado la gana de no explicarme la historia de tu serie por vago. Ya. No, lo siento. Es que es llevarlo al extremo. Exacto. Así que me alegro que hayan recapacitado, pero viene un poquito tarde, también te lo digo. Bueno, y yo como última idea, así pregunta final, que yo creo que se la ha pasado por la cabeza a mucha gente con esta serie, es si es normal, primero, que una serie, que el fandom de una serie popularice tanto y espere que se cumpla una teoría de final alternativo, porque eso para los directores tiene que, vamos, digo yo que se han tenido que replantear algo el final que han hecho. Y luego que si puede llegar el fandom de una serie a construir un final mejor que el original, ¿no? Que la historia original. Para mí sí. Hoy en día yo creo que como, digamos, mente colmena, ¿no? Un poco de las redes sociales, yo creo que, claro, no sé si mejor, pero sí como que le guste más a todo el mundo. Al final es mucho más
No sé, es un... Al final el fan es el que lleva viendo y volviendo a ver y volviendo a ver Stranger Things y es el que se nota en las cosas, en plan, en los detalles, tal. Sí, creo que tenemos nosotros más presente la historia que los propios directores a este Sí, punto. es que retomarla desde hace tanto tiempo cuesta, ¿eh? Pues sí. Pero bueno, en fin. Pues yo no sé si tenéis alguna opinión más de este último episodio antes de cerrar el programa. No, yo quiero decir que, no sé, aprecio, en plan, que ya por fin haya terminado, o que haya concluido y por revivir un poco la nostalgia, pero se podría haber hecho de otras maneras mejores y no dejando tantos cabos sueltos. Pues sí, Exacto, sí, sí. yo creo que al final el sentimiento ese, o sea, a mí, yo lloré con el último episodio a pesar de todo esto, me parece muy bonito como el poder cerrar esta etapa, porque al final yo creo que sí es como el momento de ese que termina, que está Mike mirando como a su hermana y a su Es amigo. súper bonito. A mí me parece como que es la sensación esa de nosotros también diciéndole adiós a esa infancia que hemos vivido con Stranger Things y como cerrar un capítulo y ya, bueno, pues como nos toca ser adultos, ¿sabes? Sí, sí, ya tenemos 20 años. Exacto. Así que bueno, espero que os haya gustado este programa, ha sido un poquito especial. Sí. Y nos vemos La en semana Café con que viene, Diamantes, en exactamente. Spotify, Todos en los Instagram, lunes, todos los sacamos lunes. episodio, eso siempre es. que no se nos tuerza un poco la cosa. Y nada, Bueno, chao. chao. Adiós.